ahorcó 1/12 de ellos. Como se ve, el hombre no se andaba con Amat. Principió a ejercer el gobierno cuando, hallándose más encarnizada la guerra de España con Inglaterra y Portugal, las colonias de América recelaban una invasión. El nuevo virrey atendió perfectamente a poner en pie de defensa la costa desde Panamá a Chile, y envió eficaces auxilios de armas y dinero al Paraguay y Buenos Aires. Organizó en Lima milicias cívicas, que subieron a 5.000 hombres de infantería y 2.000 de caballería, y él mismo se hizo reconocer por coronel del regimiento de nobles, que contaba con 400 plazas. Efectuada la paz, Carlos III premió a Amat con la Cruz de San Genaro, y mandó a Lima 22 hábitos de caballeros de diversas órdenes para los vecinos que más se habían distinguido por su entusiasmo en la formación, equipo y disciplina de las milicias. Bajo su gobierno se verificó el Concilio Provincial de 1772, presidido por el arzobispo don Diego Parada, en que fueron confirmados los cánones del Concilio de Santo Toribio. Hubo de curioso en este concilio que, habiendo investido Amat al franciscano fray Juan de Marimón, su paisano, confesor y aun pariente, con el carácter de teólogo representante del Real Patronato, se vio en el conflicto de tener que destituirlo y desterrarlo por 2 años a Trujillo. El padre Marimón, combatiendo en la sesión del 28 de febrero al obispo Espiñeira y al crucífero Durán, que defendían la doctrina del probabilismo, anduvo algo cáustico con sus adversarios. Llamado al orden, Marimón contestó, dando una palmada sobre la tribuna: nada de gritos. Ilustrísimo señor, que respetos guardan respetos, y si su señoría vuelve a gritarme, yo tengo pulmón más fuerte y le sacaré ventaja. En uno de los volúmenes de papeles varios de la Biblioteca de Lima se encuentran un opúsculo del padre agonizante Durán, una carta del obispo fray Pedro Ángel de Espiñeira, el decreto de Amat y una réplica de Marimón, así como el sermón que pronunció este en las exequias del padre Pachi, muerto en olor de santidad. El virrey, cuyo liberalismo en materia religiosa se adelantaba a su época, influyó, aunque sin éxito, para que se obligase a los frailes a hacer vida común y a reformar sus costumbres, que no eran ciertamente evangélicas. Lima encerraba entonces entre sus murallas la bicoca de 1.300 frailes, y los monasterios de monjas de Pigricia de 700 mujeres. Para espiar a los frailes que andaban en malos pasos por los barrios de abajo el puente, hizo Amat construir el balcón de palacio que da a la plazuela de los desamparados, y se pasaba muchas horas escondido tras de algún motivo de tirria. Debieron darle los frailes de la Merced, pues siempre que divisaba hábito de esa comunidad murmuraba entre dientes: buen blanco. Los que lo oían pensaban que el virrey se refería a la tela del traje, hasta que un curioso se atrevió a pedirle aclaración, y entonces dijo Amat: buen blanco para una bala de cañón. En otra ocasión hemos hablado de las medidas prudentes y acertadas que tomó Amat para cumplir la real orden por la que fueron expulsados los miembros de la Compañía de Jesús. El virrey inauguró inmediatamente en el local del Colegio de los Jesuitas el famoso convictorio de San Carlos, que tantos hombres ilustres ha dado a la América. Amotinada en el Callao a los gritos de «Viva el Rey» y «Muera su mal gobierno», la tripulación de los navíos Septentrión y Astuto por retardo en el pagamento de sueldos, el virrey enarboló en un torreón la bandera de justicia, asegurándola con 7 cañonazos. Fue luego a bordo y tras brevísima información mandó colgar de las antenas a los 2 cabecillas y diezmó la marinería insurrecta, fusilando 17. Amat decía que la justicia debe ser como el relámpago. Amat cuidó mucho de la buena policía, limpieza y ornato de Lima.
un hospital para marineros en Bellavista, un templo de las Nazarenas, en cuya obra trabajaba a veces como carpintero, la Alameda y Plaza de Hacho para la corrida de toros, y el Coliseo, que ya no existe para las lidias de gallos, fueron de su época. Emprendió también la fábrica que no llegó a terminarse del Paseo de Aguas y que, a juzgar por lo que aún se ve, habría hecho competencia a Saint-Cloud y a Versalles. Licencioso en sus costumbres, escandalizó bastante al país con sus aventuras amorosas. Muchas páginas ocuparían las historietas picantes en que figura el nombre de Amat unido al de Micaela Villegas, la Perricholi, actriz del Teatro de Lima. Sus contemporáneos acusaron a Amat de poca pureza en el manejo de los fondos públicos, y daban por prueba de su acusación que vino de Chile con pequeña fortuna y que, a pesar de lo mucho que derrochó con la Perricholi, que gastaba un lujo insultante, salió del mando millonario. Nosotros ni quitamos ni ponemos, no entramos en esas honduras y decimos caritativamente que el virrey supo, en el juicio de residencia, hacerse absolver de este cargo, como hijo de la envidia y de la maledicencia en julio de 1776. Después de cerca de 15 años de gobierno, lo reemplazó el excelentísimo señor don Manuel Guirior. Amat se retiró a Cataluña, país de su nacimiento, en donde, aunque octogenario y achacoso, contrajo matrimonio con una joven sobrina suya. Las armas de Amat eran escudo en oro con una ave de 7 cabezas de _ donde el lector hallará 3 retruécanos no rebuscados, sino históricos _ por el año de 1772 los habitantes de esta, hoy prácticamente republicana, ciudad de los reyes, se hallaban poseídos del más profundo pánico. ¿Quién era el guapo que después de las 10 de la noche asomaba las narices por esas calles? Una carrera de gatos o ratones en el techo bastaba para producir en una casa soponcios femeniles, alarmas. La situación no era para menos. Cada 2 o 3 noches se realizaba algún robo de magnitud, y según los cronistas de esos tiempos, tales delitos salían, en la forma, de las prácticas hasta entonces usadas por los discípulos de Caco. Caminos subterráneos, forados abiertos por medio del fuego, escalas de alambre y otras invenciones mecánicas revelaban, amén de la seguridad de sus golpes, que los ladrones no solo eran hombres de enjundia y pelo en pecho, sino de imaginativa y cálculo. En la noche del 10 de julio ejecutaron un robo que se estimó en 30.000, que los ladrones no eran gentuza de poco más o menos, lo reconocía el mismo virrey, quien, conversando una tarde con los oficiales de guardia que lo acompañaban a la mesa, dijo con su acento de catalán cerrado: «Muchi diablus de latrons». En efecto, excelentísimo señor, le repuso el alférez don Juan Francisco Pulido. Hay que convenir en que roban _pulidamente _. Entonces el teniente de artillería don José Manuel Martínez Ruda le perdone el alférez. Nada de pulido encuentro, y lejos de eso, desde que desvalijan una casa contra la voluntad de su dueño, digo que bien. Señores oficiales, se conoce que hay chispa, añadió el alcalde ordinario don Tomás Muñoz, y que era, en cuanto a sutileza, capaz de sentir el galope del caballo de copas. Pero no en vano empuño yo una vara que hacer caer mañosamente sobre esos pícaros que traen al vecindario con el credo en la boca. Donde se comprueba que a la larga el toro fina en el matadero y él. Al anochecer del 31 de julio del susodicho año de 1772, un soldado entró cautelosamente en la casa del alcalde ordinario don Tomás Muñoz, y se entretuvo con él 1 hora en secreta plática. Poco después circulaban por la ciudad rondas de alguaciles y agentes de la policía que fundó Amat con el nombre de _encapados_.
En la mañana del 1 de agosto todo el mundo supo que en la cárcel de corte y con gruesas garras de grillos se hallaban aposentados el teniente Ruda, el alférez Pulido, 6 soldados del regimiento de Saboya, 3 del regimiento de Córdoba y 8 paisanos. Hacíanles también compañía doña Leonor Michel y doña Manuela Sánchez, queridas de los 2 oficiales, y 3 mujeres del pueblo, mancebas de soldados. Era justo que quienes estuvieron a las maduras participasen de las duras. ¿Quién comió la carne que roa el hueso? El proceso curiosísimo en verdad y que existe en los archivos de la excelentísima Corte Suprema, es largo para extractarlo. Baste saber que el 13 de agosto no quedó en Lima títere que no concurriese a la Plaza Mayor, en la que estaban formadas las tropas regulares y milicias después de degradados con el solemne ceremonial de las ordenanzas militares los oficiales Ruda y Pulido. Pasaron junto con 9 de sus cómplices a balancearse en la horca, alzada frente al callejón de Petateros. El verdugo cortó luego las cabezas que fueron colocadas en escarpias en el Callao y en Lima. Los demás reos obtuvieron pena de presidio, y 4 fueron absueltos, contándose entre estos doña Manuela Sánchez, la querida de Ruda. El proceso demuestra que si bien fue cierto que ella percibió los provechos, ignoró siempre de dónde salían las misas. En que se copia una sentencia que puede arder en un candil en cuanto a doña Leonor Michel, receptora de especies furtivas, la condeno a que sufra 50 azotes, que le darán en su prisión de mano del verdugo, y a ser rapada la cabeza y cejas, y después de pasada 3 veces por la horca, será conducida al Real Beaterio de Amparadas de la Concepción de esta ciudad a servir en los oficios más bajos y viles de la casa, reencargándola a la Madre Superiora para que la mantenga con la mayor custodia y precaución. Interín se presenta ocasión de navío que salga para la plaza de Valdivia, a donde será trasladada en partida de registro a vivir en unión de su marido y se mantendrá perpetuamente en dicha plaza. Dio y pronunció esta sentencia el excelentísimo señor don Manuel de Amat y Juniet, caballero de la Orden de San Juan del Consejo de su Majestad, su gentilhombre de cámara con entrada, teniente general de sus reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de estos reinos del Perú y Chile, y en ella firmó su nombre estando haciendo audiencia en su gabinete en Los Revés, a 11 de agosto de 1772, siendo testigo don Pedro Juan Sanz, su secretario de cámara, y don José Garmendia, que lo es de cartas. Gregorio González de Mendoza escribano de su Majestad y Guerra. Cáscaras. ¿No le parece a ustedes que la sentencia tiene 3 pares de ignoramos si el marido entablaría recurso de fuerza al rey por la parte en que sin comerlo ni beberlo, se le obligaba a vivir en ayuntamiento? Con la media naranja que le dio la Iglesia, o si cerró los ojos y aceptó la libranza que bien pudo ser, pues para todo hay genios en la viña del crónica de la época del 32º virrey. A principios del actual siglo existía en la recolección de los descalzos un octogenario de austera virtud y que vestía el hábito de hermano lego. El pueblo que amaba mucho al humilde monje, conocíalo solo con el nombre de el resucitado Y he aquí la auténtica y sencilla tradición que sobre él ha llegado hasta nosotros. En el año de los 37, número apocalíptico y famoso por la importancia de los sucesos que se realizaron en América, presentóse un día en el hospital de San Andrés un hombre que frisaba en los 40 agostos, pidiendo ser medicinado en el Santo Asilo. Desde el primer momento los médicos opinaron que la dolencia del enfermo era mortal, y le previnieron que alistase el bagaje para pasar a mundo mejor. Sin inmutarse oyó nuestro individuo el fatal dictamen, y después de
recibir los auxilios espirituales o de tener el práctico a bordo como decía un marino, llamó a Gil Paz, ecónomo del hospital, y díjole sobre poco más o menos. Hace 15 años que vine de España, donde no dejo deudos, pues soy un pobre expósito. Mi existencia en Indias ha sido la del que honradamente busca el pan por medio del trabajo, pero con tan aviesa fortuna que todo mi caudal, fruto de 1000 privaciones y fatigas, apenas pasa de 100 onzas de oro que encontrará vuesa merced en un cincho que llevo al cuerpo. Si como creen los físicos, y yo con ellos, su divina majestad es servida llamarme a su presencia, lego a vuesa merced mi dinero para que lo goce, pidiéndole únicamente que vista mi cadáver con una buena mortaja del seráfico Padre San Francisco, y pague algunas misas en sufragio de mi alma pecadora. Don Gil juró por todos los santos del calendario cumplir religiosamente con los deseos del moribundo, y que no solo tendría mortaja y misas, sino un decente funeral. Consolado así el enfermo, pensó que lo mejor que le quedaba por hacer era morirse cuanto antes, y aquella misma noche empezaron a enfriársele las extremidades, y a las 5 de la madrugada era alma de la otra vida. Inmediatamente pasaron las peluconas al bolsillo del ecónomo, que era un avaro más ruin que la encarnación de la avaricia. Hasta su nombre revela lo menguado del sujeto, Gil Paz, no es posible ser más tacaño de letras ni gastar menos tinta para una firma. Por entonces no existía aún en Lima el cementerio general, que, como es sabido, se inauguró el martes 31 de mayo de 1808, y aquí es curioso consignar que el primer cadáver que se sepultó en nuestra necrópolis al día siguiente fue el de un pobre de solemnidad llamado Matías Isurriaga, quien, cayéndose de un andamio sobre el cual trabajaba como albañil, se hizo tortilla en el atrio. Dejemos por un rato en reposo al muerto, y mientras el sepulturero abre la zanja fumemos un cigarrillo, charlando sobre el gobierno y la política de aquellos tiempos, mismo del cementerio. Los difuntos se enterraban en un corralón o campo santo que tenía cada hospital, o en las bóvedas de las iglesias, con no poco peligro de la salubridad. Nuestro don Gil reflexionó que el finado le había pedido muchas gollerías, que podía entrar en la fosa común sin asperges, responsos ni sufragios, y que en cuanto a ropaje, bien aviado iba con el raído pantalón y la mugrienta camisa con que lo había sorprendido la flaca. En el hoyo no es como en el mundo, filosofaba Gil Paz, donde nos pagamos de exterioridades y apariencias, y muchos hacen papel por la tela del vestido. Vaya una pechuga la del difunto. No seré yo, en mis días, quien halague su vanidad, gastando los 4 pesos que importa la jerga franciscana. ¿Querer lujo hasta para pudrir tierra? Hase visto presunción de la laya. Milagro no le vino en antojo que lo enterrasen con guantes de gamuza, botas de campana y gorguera de encaje. Vaya al agujero como está el muy bellaco, y agradézcame que no lo mande en el traje que usaba el padre Adán antes de la golosina. Y 2 negros esclavos del hospital cogieron el cadáver y lo transportaron al corralón que servía de cementerio. El excelentísimo señor don Manuel Guirior, natural de Navarra y de la familia de San Francisco Javier, caballero de la Orden de San Juan, teniente general de la Real Armada, gentilhombre de cámara y marqués de Guirior, hallábase como virrey en el nuevo reino de Granada, donde había contraído matrimonio con doña María Ventura, joven bogotana, cuando fue promovido por Carlos III al gobierno del Perú. Guirior, acompañado de su esposa, llegó a Lima de incógnito el 17 de julio de 1776, como sucesor de Amat. Su recibimiento público se verificó con mucha pompa el 3 de diciembre, es decir,
a los 4 meses de haberse hecho cargo del gobierno. La sagacidad de su carácter y sus buenas dotes administrativas le conquistaron en breve el aprecio general. Atendió mucho a la conversión de infieles, y aun fundó en Chanchamayo colonias y fortalezas, que posteriormente fueron destruidas por los salvajes. En Lima estableció el alumbrado público con pequeño gravamen de los vecinos, y fue el primer virrey que hizo publicar bandos contra el diluvio llamado Juego de Carnavales. Verdad es que entonces como ahora, bandos tales fueron letra muerta. Guirior fue el único entre los virreyes que cedió a los hospitales los 10 pesos que para sorbetes y pastas estaban asignados por real cédula a su excelencia siempre que honraba con su presencia una función de teatro. En su época se erigió el Virreinato de Buenos Aires y quedó terminada la demarcación de límites del Perú, según el Tratado de 1777 entre España y Portugal, tratado que después nos ha traído algunas desazones con el Brasil y el Ecuador. En el mismo aciago año de los 37 nos envió la corte al consejero de Indias don José de Areche con el título de superintendente y visitador general de la Real Hacienda, y revestido de facultades omnímodas tales, que hacían casi irrisoria la autoridad del virrey. La verdadera misión del enviado regio era la de exprimir la naranja hasta dejarla sin jugo. Areche elevó la contribución de indígenas a 1.000.000 de pesos, creó la Junta de Diezmos, los estancos y alcabalas dieron pingüis rendimientos, abrumó de impuestos y socaliñas a los comerciantes y mineros, y tanto ajustó la cuerda que en Huaraz, Lambabeque, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Moquegua y otros lugares estallaron serios desórdenes en los que hubo corregidores, alcabaleros y empleados reales ajusticiados por el pueblo. La excitación era tan grande, dice Lorente, que en Arequipa los muchachos de una escuela dieron muerte a uno de sus camaradas que en sus juegos había hecho el papel de aduanero, y en el llano de Santa Marta 2.000 arequipeños osaron, aunque con mal éxito, presentar batalla a las milicias reales. En el Cuzco se descubrió muy oportunamente una vasta conspiración encabezada por don Lorenzo Farfán y un indio cacique, los que aprehendidos terminaron su existencia en el cadalso. Guirior se esforzó en convencer al superintendente de que iba por mal camino, que era mayúsculo el descontento, y que con el rigorismo de sus medidas no lograría establecer los nuevos impuestos, sino crear el peligro de que el país en masa recurriese a la protesta armada, previsión que 2 años más tarde y bajo otro virrey, vino a justificar la sangrienta rebelión de Túpac Amaru. Pero Areche pensaba que el rey lo había enviado al Perú para que, sin pararse en barras, enriqueciese el real tesoro a expensas de la tierra conquistada, y que los peruanos eran siervos cuyo sudor convertido en oro debía pasar a las arcas de Carlos III. Por lo tanto, informó al soberano que Guirior lo embarazaba para esquilmar el país y que nombrase otro virrey, pues su excelencia maldito si servía para lobo rapaz y carnicero. Después de 4 años de gobierno, y sin la más leve fórmula de cortesía, se vio destituido don Manuel Guirior, 32º virrey del Perú, y llamado a Madrid, donde murió pocos meses después de su llegada. Vivió una vida bien vivida. Así en el juicio de residencia como en el secreto que se le siguió, salió victorioso el virrey y fue castigado Areche severamente. En tanto que el sepulturero abría la zanja, una brisa fresca y retozona oreaba el rostro del muerto, quien ciertamente no debía estarlo en regla, pues sus músculos empezaron a agitarse débilmente, abrió luego los ojos y al fin, por uno de esos maravillosos instintos del organismo humano, hízose cargo de su situación. Un par de minutos que hubiera tardado nuestro español en volver de su paroxismo o catalepsia,
y las paladas de tierra no le habrían dejado campo para rebullirse, y distraído el sepulturero con su lúgubre y habitual faena, no observó la resurrección que se estaba verificando hasta que el muerto se puso sobre sus puntales y empezó a marchar con dirección a la puerta. El búho de cementerio cayó accidentado, realizándose casi al pie de la letra aquello que canta la copla, el vivo se cayó muerto y el muerto partió a correr. Encontrábase don Gil en la sala de San Ignacio vigilando que los topiqueros no hiciesen mucho gasto de azúcar para endulzar las tisanas, cuando una mano se posó familiarmente en su hombro y oyó una voz cavernosa que le dijo, avariento: ¿Dónde está mi mortaja? Volvióse aterrorizado don Gil. Sea el espanto de ver un resucitado de tan extraño pelaje, o sea que la voz de la conciencia hubiese hablado en él muy alto, es el hecho que el infeliz perdió desde ese instante la razón. Su sacrílega avaricia tuvo la locura por castigo. En cuanto al español, 15 días más tarde salía del hospital completamente restablecido, y después de repartir en limosnas las peluconas, causa de la desventura de don Gil, tomó el hábito de lego en el convento de los Padres Descalzos, y personas respetables que lo conocieron y trataron nos afirman que alcanzó a morir en olor de santidad, allá por los años de 1812. El corregidor de tinta. Crónica de la época del 33º virrey. No tengas pena, pariente, todavía puede ser que la soga se reviente. Era el 4 de noviembre de 1780, y el cura de Tungasuca, para celebrar a su santo patrón, que lo era también de su majestad Carlos III, tenía congregados en opíparo almuerzo a los más notables vecinos de la parroquia, y algunos amigos de los pueblos inmediatos que, desde el amanecer, habían llegado a felicitarlo por su cumpleaños. El cura don Carlos Rodríguez era un clérigo campechano, caritativo y poco exigente en el cobro de los diezmos y demás provechos parroquiales, cualidades apostólicas que lo hacían el ídolo de sus feligreses. Ocupaba aquella mañana la cabecera de la mesa, teniendo a su izquierda a un descendiente de los incas, llamado don José Gabriel Túpac Amaru, y a su derecha a doña Micaela Bastidas, esposa del cacique. Las libaciones se multiplicaban y, como consecuencia de ellas, reinaba la más expansiva alegría. De pronto sintióse el galope de un caballo que se detuvo a la puerta de la casa parroquial, y el jinete, sin descalzarse las espuelas, penetró en la sala del festín. El nuevo personaje llamábase don Antonio de Arriaga, corregidor de la provincia de Tinta, hidalgo español muy engreído con lo rancio de su nobleza que despotizaba, por plebeyos, a europeos y criollos. Grosero. En sus palabras, brusco de modales, cruel para con los indios de la mitad. Y avaro hasta el extremo de que si en vez de nacer hombre hubiera nacido reloj, por no dar no habría dado ni las horas, tal era su señoría. Y para colmo de desprestigio, el provisor y canónigos del Cuzco lo habían excomulgado solemnemente por ciertos avances contra la autoridad. Todos los comensales se pusieron de pie a la entrada del corregidor, quien, sin hacer atención en el cacique don José Gabriel, se dejó caer sobre la silla que éste ocupaba, y el noble indio fue a colocarse a otro extremo de la mesa, sin darse por entendido de la falta de cortesía del empingorotado español. Después de algunas frases vulgares, de haber refocilado el estómago con las viandas y remojado la palabra, dijo no piense vuesa merced que me he pegado un trote desde Yanaoca solo para darle saludes. Usiría sabe, contestó el párroco, que cualquiera que sea la causa que lo trae es siempre bien recibida en esta humilde choza. Huélgome por vuesa merced de haberme convencido personalmente de la falsedad de un aviso que recibí ayer, que a haberlo encontrado real, juro cierto que no habría reparado en opalandas ni tonsuras para
amarrar a vuesa merced y darle una zurribanda de que guardara memoria en los días de su vida, que mientras yo empuñe la vara, ningún monigote me ha de resollar gordo. Dios me es testigo de que no sé a qué vienen las airadas palabras de su señoría, murmuró el cura, intimidado por los impertinentes conceptos. Yo me entiendo y bailo solo, señor don Carlos. Bonito es mi pergenio para tolerar que en mi corregimiento a mis barbas, como quien dice, se lean censuras ni esos papelotes de excomunión que contra mí reparte el viejo loco que anda de provisor en el Cuzco, y por el ánima de mi padre, que esté en gloria, que tengo de hacer mangas y capirotes con el primer cura que se me descantille en mi jurisdicción. Y cuenta que se me suba la mostaza a las narices y me atufe un tantico, que en un verbo me planto en el Cuzco y torno chafaina y picadillo a esos canónigos barrigudos y abarraganados. Y enfrascado el corregidor en sus groseras baladronadas, que sólo interrumpía para apurar gordos tragos de vino, no observó que don Gabriel y algunos de los convidados iban desapareciendo de la sala. A las 6 de la tarde el insolente hidalgo galopaba en dirección a la villa de su residencia, cuando fue enlazado su caballo, y don Antonio se encontró en medio de 5 hombres armados, en los que reconoció a otros tantos de los comensales del cura. Dese preso vuesa merced, le dijo Túpac Amaru, que era el que acaudillaba el grupo. Y sin dar tiempo al maltrecho corregidor para que opusiera la menor resistencia, le remacharon un par de grillos y lo condujeron a Tungasuca. Inmediatamente salieron indios con pliegos para el Alto Perú y otros lugares, y Túpac Amaru alzó bandera contra España. Pocos días después, el 10 de noviembre, destacábase una horca frente a la capilla de Tungasuca, y el altivo español, vestido de uniforme y acompañado de un sacerdote que lo exhortaba a morir cristianamente, oyó al pregonero estas palabras: esta es la justicia que don José Gabriel, y por la gracia de Dios, Inca, rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continente de los mares del sur, duque y señor de los Amazonas y del Gran Paititi, manda hacer en la persona de Antonio de Arriaga por tirano, alevoso, enemigo de Dios y sus ministros, corruptor y falsario. Enseguida el verdugo, que era un negro esclavo del infeliz corregidor, le arrancó el uniforme en señal de degradación, le vistió una mortaja y le puso la soga al cuello. Mas al suspender el cuerpo a pocas pulgadas de la tierra, reventó la cuerda, y Arriaga, aprovechando la natural sorpresa que en los indios produjo este incidente, echó a correr en dirección a la capilla, gritando: «Salvo soy. A iglesia me llamo. La iglesia me vale». Iba ya el hidalgo a penetrar en sagrado, cuando se le interpuso el Inca Túpac Amaru y lo tomó del cuello, diciéndole: «No vale la iglesia a tan pícaro como vos. No vale la iglesia a un excomulgado por la iglesia». Y volviendo el verdugo a apoderarse del sentenciado, dio pronto remate a: «Aquí deberíamos dar por terminada la tradición, pero el plan de nuestra obra exige que consagremos algunas líneas por vía de epílogo al virrey en cuya época de mando aconteció este suceso. El excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui, natural de Navarra y de la familia de los condes de Miranda y de Teba, caballero de la Orden de Santiago y teniente general de los Reales Ejércitos, desempeñaba la presidencia de Chile cuando Carlos III relevó con él, injusta y desairosamente, el virrey don Manuel Guirior. El caballero de Jáuregui llegó a Lima el 21 de junio de 1780, y francamente, que ninguno de sus antecesores recibió el mando bajo peores auspicios. Por una parte, los salvajes de Chanchamayo acababan de incendiar y saquear varias poblaciones civilizadas, y por otra, el recargo de impuestos y los procedimientos tiránicos del visitador Areche habían producido serios disturbios, en los que muchos corregidores y alcabaleros fueron sacrificados a la cólera popular.
Puede decirse que la conflagración era general en el país, sin embargo de que Guirior había declarado en suspenso el cobro de las odiosas y exageradas